Bueno, nuevamente reiterando el saludo de las buenas noches a todos y a todas que estamos en esta hora para la clase de Historia del Perú y el tema de la economía y la sociedad nazca. Lo reiteramos nuevamente, entonces saludo para todos y para todas. Y además, recordando que nuestro tema sobre la sociedad nazca es uno de los Puche, temas. disculpe la demora. Sí, sí, dígame, dígame. Profe, buenas Sí. noches, disculpe por la demora. Hacer una cosa. No, no hay ningún problema. Solamente que siempre la regla es esperar unos 10 minutos para que se integren todos los chicos, todas las personas, todos los alumnos a esta clase que estaba pactada para las 7 de la noche, pero siempre falta algún inconveniente, siempre llegamos unos minutos a veces un poco retrasados. Y eso es comprensible, por eso tenemos 10 minutos de tolerancia para que puedan ingresar. Y bueno, pues está abierto esta clase, es libre y está abierta para que los alumnos que no están todavía presentes puedan estarlo en unos momentos o en algunos minutos que se pueden demorar. Muy bien, pero tomando en cuenta también que una de las reglas es que todos saben que la clase empieza a las 7, ¿no? De todas maneras, ya vamos a empezar entonces sobre este tema. Reitero, un tema bastante importante para la identidad, bastante importante para la nacionalidad, bastante importante para la cultura y bastante importante para una sociedad. Como sabemos, la cultura nazca ha desarrollado capacidades que en otras culturas no se ven. Por ejemplo, una economía que ya hemos explicado un poquito la clase pasada, pero hoy vamos a explicar un poquito más porque tiene que ver con la ingeniería. Aquella ingeniería que antiguamente, seguro estoy convencido, no ha sido la enseñanza de las matemáticas, pero que hoy, como sabemos también, la enseñanza de las matemáticas es útil para el desarrollo de un país, sobre todo de sus recursos naturales que nosotros o cualquier territorio donde está establecido un país, un estado, lo tienen. Y en este caso, pues nos toca hablar de nuestra cultura, de nuestra economía, de nuestra agricultura, que es importante porque fue la base de todas las economías del mundo antiguo y sigue siendo una de las economías naturales del siglo XXI y seguirá siendo, sin ninguna duda, en el transcurrir de los siglos, seguirá siendo la agricultura una base de la economía. Si bien es cierto, la economía de hoy de los países más adelantados tiene que ver con la tecnología y la industria y la tecnología, es cierto también que la economía, la agricultura sobre todo, también es importante. No creemos de que la agricultura sea más que la tecnología o la industria. Las razones son obvias, pero la industria es importante también, porque esta industria recoge la materia prima y lo convierte y lo transforma. Es decir, que esa materia prima se puede transformar en muchos más, yo diría no en cientos, sino en miles, para que obviamente las poblaciones que viven aumentan o también crecen de una manera vertiginosa. Ese es el caso de Perú, ¿no? El caso de Perú es así. Entonces, volvemos un poquito a la sociedad, a la economía nazca, perdón, a la economía nazca, primeramente, y vamos a encontrar pues una importante contribución a la economía, no sé si de esa época o de nuestra época, porque de nuestra época nuestra agricultura está mal, ¿no? Sabemos que está mal, malísima por decirlo, porque no está siendo apoyada por el Estado, ¿no? No está siendo apoyada nuestra agricultura. Yo creo
de mi simple opinión, de que la agricultura tiene que tener el apoyo económico o financiera, como también técnica. Si nosotros miramos esa falta de técnica y esa falta de apoyo financiero en la agricultura de la Amazonía o de la sierra, prácticamente no lo vamos a ver nunca ese apoyo. No hay ese apoyo. Como ustedes pueden ver, en la selva todavía se siembra de una manera rudimentaria y en la costa de una manera tecnológica. Y en la sierra, igual manera, ahí está siempre rudimentariamente produciendo. Eso no es justo, de ninguna manera. Vivimos en una sociedad totalmente tecnológica, el mundo está transformándose en tecnología y entonces también nuestras actividades deben estar transformadas en economía, deben estar transformadas todos sus recursos naturales para que así podamos resolver los tantos problemas que tenemos con respecto a la alimentación sobre todo, ¿no? Entonces, un profesor, ¿sabe qué? Miren, tenemos bastante mar, tenemos bastante peces, tenemos bastante recursos. Muy bien, correcto, pero ¿qué hacemos esos recursos? ¿Dónde van o a dónde están? Que no llega, ¿no? Que no llega. Si hablamos de agricultura, no llega. Y yo cuando digo no llega a muchas mesas es porque no llega, claro. Y yo no sé, yo no soy economista, pero puedo inducir que no llega porque cuesta muy caro, digo. O es que solamente lo pueden comprar aquellos que tienen más poder adquisitivo, digo, no sé. O puede haber otro factor que indique que nuestra producción no llega a todos, o puede llegar a pocos, ¿no? O puede llegar a pocos o puede llegar a muchos. Obviamente que yo no creo que llegue a muchos, pero llega a pocos. Entonces, como hoy en día todas las actividades se relacionan, como antes también, entonces diremos que esta economía debe llegar a todos, aunque yo sé exactamente la realidad es que no llega a todos. Entonces, volviendo un poquito a la sociedad Nazca y el esfuerzo que hicieron los Nazca para lograr que nadie en la sociedad nazca, padezca de hambre o padezca o carezca de la alimentación básica, pues hicieron, la sociedad nazca, hicieron una especie de economía, una agricultura hidráulica. Una agricultura hidráulica. El aporte de esta ciencia, ¿no es cierto?, para que se haga una agricultura hidráulica. Profesor, pero exactamente, ¿qué significa una agricultura hidráulica? Una agricultura hidráulica significa que vas a utilizar el ingenio para hacer instrumentos hidráulicos, ¿no? ¿Para qué? Para llevar el agua a lugares inaccesibles, donde no pueda llegar el agua. Y esa técnica significa una tecnología hidráulica, porque está hablando de hidro, que significa agua, y que tiene que ser llevado a través de una técnica. De manera tal que ese requisito lo cumplieron en la sociedad nazca. Por eso tendremos ahí una agricultura que no se parece en nada a nuestra agricultura de hoy en día, que todo eso se produce en zonas planas, ya sea de las partes más altas, las partes más bajas de nuestro territorio, siempre en zonas planas pequeñas está la agricultura. Si queremos sembrar papa, bueno, pues sembramos papa en un lugar de la sierra, según sean las condiciones también climáticas, ya no son climáticas ahora, la verdad, ya no son climáticas solamente, ahora es financiera. Pero en esta época no necesitaban el dinero. Y en esta época el dinero no era válido. En esa época el clima era importante. Las semillas era importante. El trabajo humano era lo más importante todavía. Porque con el trabajo humano podían conseguir, ¿no es cierto? Todo tipo de semilla, guardarlas,
em, utilizar técnicas, según sea la época y su desarrollo, pero vamos a ver que hicieron un esfuerzo, ¿no? Para poder realizar una agricultura. Si bien es cierto, puede hacer subsistencia, pero a fin y al cabo es un logro cultural que estas técnicas hidráulicas puedan irrigar esas siembras que se hicieron antiguamente para poder extraer o producir cantidades, ya sea de algodón, porque ellos aquí en la costa se sembró algodón, ¿no? Donde está ubicada la sociedad Nazca, se sembró algodón, de ahí los tejidos, ¿no es cierto? De ahí los vestidos, ¿no es cierto? Eso significa entonces una producción. Y una producción a los cuales pues se necesitaba ese trabajo humano, ya sea en forma colectiva o ya sea en forma individual. Pero recordemos que siempre en las sociedades tradicionales, antiguas, siempre se ha usado la fuerza de una manera colectiva para hacerla más productiva y mejor provechosa, y así obtener excedentes productivos para que se pueda, ya sea socialmente repartido de forma equitativa o individual, ¿no es cierto? También existió la forma individual de repartirse, pero más parece que perduró la forma colectiva, porque ahí está presente siempre esta técnica de la repartición, de la distribución, que es la mita, ¿no es cierto? La mita o la minca, ¿no es cierto? Entonces, eso es evidente, ¿no es cierto? Que haya sido utilizado la fuerza de trabajo de una manera colectiva para producir mucho mejor o para producir más, dado que la sociedad, o mejor dicho, la población, tiende a crecer, siempre va a tender a crecer. Nunca la población quedará allí, siempre tenderá a crecer. Por ello, hablamos de una geopolítica o hablamos de una administración política, ¿no es cierto? Y recae en la responsabilidad en las autoridades que son elegidas. En ellas recae la autoridad, en ellas recae la responsabilidad para que esta economía sea distribuida a todos los habitantes. Si no es así, entonces tendríamos una sociedad con muchos problemas, ¿no? Muchísimos problemas. Claro, obviamente que si un Estado o si una sociedad no se asemeja, o es decir, no tiene las mismas condiciones que su población, obviamente entonces no va a ser un logro para esa sociedad, porque no pertenece. Y aquí también podemos hablar de pertenencia. Es decir, yo pertenezco aquí, a esta gente, a estos lugares, pertenezco. Y por lo tanto, yo soy igual. Y debo de distribuir. Si me han elegido autoridad, debo de distribuir esta economía, que ellos mismos lo han hecho, que ellos mismos lo han producido. Y entonces solamente se devuelve, ¿no? Claro que sí, también queda siempre en las autoridades, porque también su trabajo de distribuir, de administrar, ¿no es cierto? También debe ser compensado con esa misma producción. Entonces vamos a ver aquí una economía basada en la base agrícola, ¿no? En los valles de Nazca, Río Grande, donde se desarrolla la cultura nazca, ¿no? Ponen un cimiento de agricultura de tipo intensivo, o sea, me refiero que es intenso la actividad, la de la agricultura, es obvio pensar que sea así intenso la agricultura en esa época, porque obviamente la población ya creció, ya está creciendo y se requiere obviamente de más agricultura, de más bienes, de más productos para que puedan ser distribuidos obviamente, ¿no? Entonces la sociedad nazca se iba organizando económicamente en base a la agricultura, porque lo primero es justamente la comida y la alimentación.
¿no? Después ya vendrán otras actividades como el comercio para poder ampliar y para poder tener una dieta alimentaria en base a los productos agrícolas como también a los productos de la pesca, porque encontrándose cerca del mar y no siendo, claro, obviamente marítimo o litoral, la cultura nazca podría intercambiar lo que produce en el valle de Río Grande, ¿no? De Nazca con los productos del mar o marítimo. Como sabemos, pues los pueblos marítimos o los pueblos del litoral siempre han sido los grandes productores de muchos mariscos, de muchas almejas, de muchos peces, de muchos cangrejos, ¿no es cierto? A los cuales sabemos que tienen el nombre de artrópodos, ¿no? Estos que caminan en patas así como alacrán, esos se llaman artrópodos marinos, ¿no? Dentro de ellos están, como ya les dije, los camarones, los cangrejos, las almejas, los moluscos, bueno, en fin, todo eso, pro- em, los pueblos del mar, del litoral, que vivían en el litoral, podían intercambiar con aquellos pueblos que eran agrícolas, aquellos pueblos que se encontraban a 30, 40 o 50 kilómetros al continente, ¿no? Retirados del mar. Bueno, eso ha sido la cultura, las culturas que han predominado por la zona costera. Y una de ellas es Nazca, porque estamos tratando de Nazca, ¿no es cierto? No está en la zona litoral o litorela, como lo quieren llamar. Está lejos de la zona litoral. Eso significa que es eminentemente agrícola. Ahí lo dice claramente. Muy bien, vamos a ir a ver otro punto importante. Se han encontrado vestigios arqueológicos de algunos productos que sembraron los nazcas. Y ahí vemos el maíz, ¿no? Uno de los más importantes granos, no solamente de la costa, sino también de la sierra. Como sabemos, el maíz se extendió por todo el área costera y por todo el área andina e incluso por el área amazónica. Además, no debemos de ser ingratos con la historia. ¿Por qué razón? Porque creemos que el maíz nació en la cultura peruana. No nació en la cultura peruana. Eso hay que reconocer también, ¿no? El maíz nació en las culturas mesoamericanas o llamados también de Centroamérica. Grandes culturas como los toltecas, ¿no es cierto? Como los aztecas. Después desarrollaron una agricultura casi igual o parecida a la agricultura del mundo andino, de las culturas andinas. Y de manera tal que no podemos decir que el maíz sea nuestro solamente, sino también de casi toda América. Menos Norteamérica, porque las culturas de Norteamérica nunca sembraron, siempre han sido ganaderos y pastores. Esa es la diferencia entre los pueblos de Mesoamérica, Sudamérica, con los pueblos de Norteamérica. Obviamente que estoy hablando de aquellos pueblos que antes que llegaran los anglosajones, o sea, los ingleses, estaban allí durante siglos desarrollando pues una cultura, ¿no? Y una economía que no era agrícola, sino era ganadera. Los grandes bisontes, ¿no? Los grandes búfalos, era pues la ganadería principal, importante que tenían estos pueblos que vivían en Norteamérica. Bueno, ya sabemos la historia, fueron eliminados casi todos, ¿no? O todos, por los anglosajones, o sea, los ingleses, ¿no? Muy bien, aquí nos señala, nos indica también el frijol. Es importante entender la siembra del frijol en algunas culturas de la costa, pero también hay una influencia con Nazca, porque todo lo que se siembra en la zona costera, ya no sea igual en Nazca o sea en Chimú,
o sea en vicus, o sea en cipán, ese importante bien que es el frijol, podían intercambiarse en toda la zona costera con los pueblos costeros. Y en este caso, vamos a ver también el frijol en la cultura, en la agricultura nazca, y que este frijol podría ser frijoles que hoy en día, pues en la zona costera producen, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de frijol, hay muchos tipos de frijol, porque en la dieta de la zona costera siempre se han encontrado frijolitos, ¿no? Esos frijolitos que sirven para acompañar al ceviche, por ejemplo, o otro plato importante en el norte, los arandajas, por ejemplo, como lo llaman ahora, ¿no? Y entonces el frijol siempre ha sido importante en todas las culturas de la costa, como el payar también, ¿no es cierto? Como el frijol payar o el frijolito ojo negro, ¿no? Que es más, lo hacen para hacer una ensalada. Bueno, en fin, ya me está dando hambre. Bueno, la calabaza, otro producto importante. Fíjense que la calabaza ha tenido doble función. Bueno, la calabaza tiene internamente una comida, ¿no? Una pulpa, de los cuales podían hacer una comida de calabaza, un postre de calabaza, ¿no? Siempre vamos a ver los postres de calabaza. Pero hay algo más. La otra función es que esta calabaza tenía una cáscara gruesa. Bueno, pues, profesor, ¿y qué hacían con la cáscara gruesa de la calabaza? Pues lo único que hacían era secarla, ¿no es cierto? Después lijarla con una piedra y después, pues esto van a ser utensilios para comer o para beber. Bueno, pues allá en el norte esas calabazas funcionan, ¿no? Todavía lo usan en la zona norte de Piura, por ejemplo. Cuando uno va a tomar una chichita blanca, una chichita roja, te sirven pues en un mate, ¿no? En un mate. Bueno, allá en forma graciosa lo llaman otra cosa, ¿no? Bueno, pues en la tradición a veces no podemos decirlo, ¿no? ¿No? Pero si yo se lo digo, le llaman el poto de chicha, ¿correcto? Y lo sirven en esas calabazas y todavía está pintadito, como los tiempos antiguos. Ahí todavía existe esa forma de entender la cultura peruana, ¿no? En respecto a estos calabazas. Yo no sé si esas calabazas también han sido parte de la cerámica Nazca, pero se nota que en la cerámica Nazca han utilizado calabazas, así como también barro, así como también barro cocido, así como también el mate burilado que sale de la calabaza. Bueno, hay bastante cosas para hablar de la calabaza, pero vamos a pasar a los zapallos, que es otro igual que la calabaza, ¿no? El zapallo es lo mismo o parecido que la calabaza porque tiene una cáscara gruesa, igualito que la calabaza. Igualmente lo secan y lo hacían, pues, bueno, lo comían lo que está dentro, ¿no? Y lo secaban la cáscara para hacer o para convertirlo en platos, o también habían más pequeños, lo convertían en vasos, etcétera, etcétera. Y para que se vea bien y bonito, lo pintaban, ¿no? Es decir, lo hacían una referencia pictórica en sus partes externas de esta cáscara. Después tenemos el camote. Como ustedes saben bien, el camote es un producto peruano, al igual que la papa, pero que no produce en la sierra, solamente en la costa, porque requiere de ciertos factores para que pueda desarrollarse el camote. ¿Ah? Sobre todo el clima. Sin el clima cálido, el camote no crece. Eso está comprobado. Pues un clima frío no le permitirá al camote desarrollarse. ¿De qué se produce el camote? Como ustedes saben, el camote es un tubérculo, primeramente. Segundo, el camote sale de una plantita, de un pequeño tallo.
¿ya? De un pequeño tallo. Es decir, de esa arbórea, ¿no? Que crece por encima del surco, a esa arbórea, digo arbórea, a todo lo que es arbusto que produce el camote. Muchos saben cuál es esa, arbórea, ¿no? Y luego, cuando se siembra, bueno, primero se corta los tallitos, ¿no es cierto? Y después se siembra en los surcos. Le echamos la agüita o lo riegan, ¿no es cierto? Y después va pegando y el tallito se va ensanchando y va botando raíces y esas raíces van inflándose, perdón la palabra, se van hinchando y ese hinchazón se llama camote, igual que la papa, ¿correcto? Igual que la papa. Y entonces vamos a ver si es una buena semilla, vamos a ver, pues una gran cantidad de camote, es decir, muchas raíces y excelentes raíces, pero también tiene que ver el factor suelo, sin ninguna duda, ¿no? Siempre los antiguos peruanos utilizaron esta planta para sembrarlo, este camote, en zonas arenosas. Por eso es que se necesitaba con urgencia el agua, porque las zonas arenosas consumen mucha agua y no había agua. Es decir, pasaba agua por los ríos, pero no había la técnica de traerlo. Por eso de ahí la importancia de los sistemas hidráulicos, la importancia que tienen los sistemas hidráulicos, ¿no es cierto? Y la importancia que tiene a hoy también, en esta época del siglo XXI, porque tenemos pampas que no han desarrollado ni siquiera una poca agricultura, porque no hay agua. Las pampas que tenemos aquí en la zona costera, falta el agua. Profesor, pues sí tenemos bastante río. Claro, pues tenemos bastante río. Pero ¿qué pasa con el agua? Se pierden en el mar, en ese mar peruano, en ese mar de Grao. Ahí se pierde. Y esa agua, al perderse, está, pues, como consecuencia, no sembrar grandes cantidades de territorio, de terreno, ¿no? Pampeano o arenoso, que encontramos en la zona costera. Por eso la necesidad hidráulica, ¿no? De la técnica hidráulica. Y bueno, pues ha habido un gobierno en el siglo pasado, ha habido un gobierno que planteó un proyecto de irrigación para las pampas. Se le conoce como los proyectos de irrigación Chinecas o Chavimochit, Olmos y otro más. Todos para el zona norte o para el norte grande. No, no para el sur pobre, sino para el norte rico. Pues había también, como ustedes ven, una visión, ¿cómo se puede decir? Una visión, egoísta, ¿no? Primero porque el norte tiene lo suyo y es pesquero y tenía o tiene todavía recursos más económicos que el sur, ¿no? Es decir, esa irrigación debería haber estado en el sur, porque el sur lo necesita más que el norte. Claro, hay que entender que toda esta actividad tiene que ver con la política. Recuerden eso. Fue un partido político que proyectó eso fue el Partido Aprista y el Partido Aprista es del norte, ¿no? Y entonces quiso que esas zonas norte tengan agua, las pampas y los desiertos que hay allá. Y bueno, pues el final de cuentas nunca se proyectó el futuro que le esperaba a esas grandes irrigaciones o pampas, ¿no? Y las tierras también, que iban a irrigar, las tierras también. No iba a pertenecer todas las tierras irrigadas a una sola persona o a un partido, sino tendría que esas tierras tendrían que ser repartidas para aquellos que
que se necesita o se requiere para que puedan sembrar, o sea, para el campesino, ¿no? Para el campesinado. ¿Quién la trabaja la tierra? Es el campesinado. Y es el único que puede desarrollar la agricultura. No hay otro. Un artesano no lo va a desarrollar. Un comerciante no lo va a desarrollar, ¿no? Un profesional no lo va a desarrollar. Tiene que ser el campesino. Entonces, todo Estado, cuando proyecta este tipo de actividad, tiene que tomar en cuenta factores que no se toman a veces en cuenta, ¿no? Principalmente el suelo y la propiedad, sobre todo la propiedad, ¿correcto? Sin que no esté presente en un proyecto la propiedad, simple y llanamente significa de que ese suelo va a ser motivo de la discordia, va a ser la manzana de la discordia, porque van a pelearse por los suelos, ¿eh? Van a pelearse por los suelos. Eso no es entonces repartición, eso no es distribución de los suelos, ni para el campesino, ni para otro que tiene diferente actividad y que quiere tomar el suelo. Porque hay mucha gente que quería tomar el suelo, pero no era ni campesino, ¿no? Bueno, pues eso corresponde ya a una realidad ya terminada. Volviendo entonces a estos vestigios arqueológicos que han señalado sobre la siembra de este maíz, la producción del maíz, del frijol, del camote. Fíjense que el camote, hemos hablado del camote y nos hemos pasado ya bastante rato. A ver, ¿qué más? Aquí tenemos yuca, ¿no? Tenemos guayaba, maní, ¿sí? Algodón, pimiento. Bueno, muchos productos escogidos, obviamente, porque fueron en la época en la cual se desarrollaba la selección, ¿no? De plantas y animales para poder domesticarlas. Era la época de la domesticación de animales y plantas. Pero previo a la domesticación de animales y plantas, ¿no? Primero era la selección de animales y plantas. Primero el hombre seleccionó. Y era la época del neolítico. Era la época del neolítico, no del paleolítico. Era la época del neolítico. ¿Y qué significa, profesor, época del neolítico? El neolítico significa la etapa última en el cual se desarrolla el hombre a través de instrumentos de piedra. Esa es la etapa paleolítica, porque utilizó todos los instrumentos de piedra. Y cuando llega el neolítico, cambia completamente la producción de instrumentos de piedra por los instrumentos de metales, ¿correcto? Y esa la sociedad nazca estaba en ese proceso de cambio ya al neolítico, en donde se seleccionaba las plantas y también los animales, porque no todas las plantas se podían seleccionar y no todos los animales se podrían seleccionar. Y en todas las culturas del mundo hicieron eso en una época de cambio, del paleolítico al neolítico. Y es de ahí que aquí en el Perú, estas culturas costeras, pues van a seleccionar animales. Y una de ellas, pues el perro chino, ¿no? El perro, ¿no? También fue seleccionado. Yo diría que el perro fue seleccionado no para que se lo coma la gente, sino para que pueda cuidar, ¿no es cierto? El futuro rebaños que iban a tener, ¿no es cierto? De esta selección de plantas, de animales. Pues bueno, como ejemplo nomás le puse sobre el perro, ¿no? Como ejemplo, porque hay otros animales también que fueron seleccionados y domesticados. Cuando yo digo seleccionados, es que se les selecciona en forma natural, ¿ya? A los animales y a las plantas, y después se le domestica. Profesor, dígame, ¿qué significa la domesticación? Significa que la vas a cuidar a esa planta, la vas a cuidar, la vas a desarrollar. Primero la siembras y después la siguiente generación de plantas lo vas a sembrar en otro lado para que sea cada vez mejor. Lo vas a abonar en otras tierras y eso significa genética.
Es decir, las plantas genéticamente mejores cada vez que tú lo domesticaste. Igual los perros, igual los gatos, igual cualquier animal, las llamas, igual fueron domesticadas. Es decir, le dieron de comer cosas limpias. Imagínense ustedes que en la cultura árabe o islámica no comen el chancho. ¿Por qué no comen el chancho? Porque en la Biblia dice que no se debe comer chancho. ¿Eh? Porque él tiene muchas bacterias y muere la gente. Obviamente el chancho es un cochino, por eso le llaman cochino. Ahora, aquí en el Perú también había una selección de plantas y animales y había, como repito, animales que no se podían seleccionar, ¿no? Y que esos animales todavía viven en regiones exóticas como la selva. No se le puede seleccionar o se le seleccionó a aquellos que podían cumplir la función de alimento como también de carga. ¿No? Como también de carga o de alimento. Muy bien, entonces estamos hablando de una época en la cual se desarrolla, ¿no? De una manera tal que van desarrollándose las plantas y animales. Hasta aquí, ¿hay alguna preguntita? A ver, vamos a hacerlo participar a los oyentes también. Tienen derecho a participar. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro que sí. A ver, ¿hay alguien que desea participar con alguna pregunta? ¿Nadie? A ver quién levanta la manito. No creo que nadie, o están durmiendo. Yo creo que ya le puse mucha anestesia, se quedaron dormidos. Profesor, Creo que le puse mucho café y se quedaron dormidos. A ver, ¿tiene que haber alguna preguntita por ahí? Sí, ¿no? A ver, profesor, disculpe, sí, dime, era que- dime, te escucho. ¿Qué quieres preguntar? A ver, ¿nada? Entonces seguimos. Elías Guamán, ¿algo tiene que decir? User. ¿cómo investigaron, profesor, que daba el zapallo o cuándo era sus fechas? O de camote, o de la papa, o yuca, todo eso, ¿cómo sabemos cuándo es para sembrar todo Ya. eso? Ya, mira, el oyuco, al igual que la papa y el camote, son tubérculos. El oyuco también es un tubérculo, es de una raíz. Es decir, es una planta, ¿no? Es una planta, pero para sembrarla lo cortan los tallitos con las hojitas, tallitos y hojitas, tallito y hojitas. Es decir, cortan bastante tallito y hojitas, ¿no? Bastante. Según sea el caso del tamaño de la tierra, del suelo que van a sembrar, ¿no? Puede ser de 1 hectárea, media hectárea o la mitad o menos, ¿no? Entonces ellos buscan la semilla es un tallito con sus hojitas. Digamos que cortaron 500 de sus tallitos. Bueno, pues ya tienen para sembrar un área. Y después viene pues, ¿no? La atención, viene después la atención por parte del que ha sembrado, del agricultor, porque tampoco lo va a dejar abandonado, ¿no? No lo va a dejar, lo sembró y lo dejó ahí, se seca pues si no le echa agua, ¿no? Y se seca pues si no la abona, ¿no? Se muere, ¿no? ¿No? Es como no darle de comer a un hijo, ¿no es cierto? Es igualito, ¿no? Pues tiene que darle de comer a la plantita también. Por eso, había normas y leyes. Por eso la agricultura tiene normas y leyes también, ¿ya? Porque no se le puede permitir a nadie que mate una planta. Bueno, pues ahora no, ya no respetan nada, ahora pues se corta las plantas nomás y listo, ¿no? Ya está lo corto y lo corto, no. Pero, profesor, cada uno tiene su temporada, ¿verdad? ¿O no? Claro,
Claro, el camote tiene su temporada, ¿ya? Y ya ahorita lo voy a explicar qué temporada tiene el camote, como la papa también. Todo tubérculo tiene su temporada, porque cada tubérculo tiene las características de soportar el frío o el calor, ¿ya? Si no, no hubiera pues gente que en esa época se llamaba un especialista, porque todo eso lo veía, ¿no? El especialista sabía todo eso. Entonces, ¿qué sembramos? Decían, ya venía la época del calor, pero antes que se vaya el frío, ¿qué sembramos? Camote, porque ya el próximo mes viene el calor y debe ya estar la planta un poco crecidita para que pueda, ¿no? desarrollarse rápidamente y cosechar a los 3 meses el camote. Claro, lo sembraban, digamos, en octubre o en noviembre. Y ya para el mes del calor, que es enero o febrero, ya estaba saliendo la cosecha de camote, porque es a los 3 meses, nada más, ¿no? Vamos a sembrar maíz. Muy bien. ¿Qué fecha sembramos maíz? Lo tenemos que sembrar también en época más o menos de frío para que en verano, porque son 9 meses, en verano pueda salir la cosecha de maíz. ¿No? Y así, cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa se siembra en determinado factor climático. No se siembra por sembrar, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo se va a sembrar el maíz, el frijol. También el frijol tiene 3 meses, se desarrolla rápidamente en 3 meses como el camote, como la papa también en 3 meses, que es un tubérculo. El frijol no es un tubérculo, es una planta, ¿no? Todo crece externamente, no crece debajo de la tierra como los tubérculos. Todos los tubérculos crecen debajo de la tierra porque son raíces. Como Muy el bien. maní crece debajo de la tierra, profe. No, no, el maíz no está debajo de la tierra. Yo digo tubérculos. Profe, maní. El maní no es, el maní sí, debajo de la tierra también, debajo de la tierra. También es una raíz también, sino que tiene diferente constitución, que es muy diferente. Está constituido de una manera tal que se diferencia Profesor, de... la yuca también es un tubérculo. La yuca también es tubérculo y se siembra debajo de la tierra, también es una raíz, Sí. que obviamente que la yuca no se La papa produce también es un tubérculo. La papa. también El el camote oyuco, la también, papa. profe, el Así camote. es, así es. Ahora, fíjate que el, la yuca, si bien es cierto que en la zona costera se han sembrado, porque trajeron de la zona amazónica la yuca, se sembraron, pero esa yuca no es igual como la yuca de allá de la zona amazónica. La yuca de la costa es mucho más chiquita, más delgadita, y la yuca de la selva pues es inmenso. ¿Y eso a qué se debe? Justamente al suelo y al factor climático. Sí, eso tiene mucha influencia el factor climático, profesor. Así es, el factor El climático es factor climático y el suelo, la tierra. así es. Está cubierto por la tierra porque es una raíz. Y así, muchos productos van a seleccionar, porque va a haber una selección de las plantas como también de animales. Obviamente para que se pueda comer, ¿no? Y bueno, pues los tubérculos fueron elegidos, cogidos para esas razones. Y también había frutas, como también podemos apreciar acá, ¿no? Las frutas, los cactus, creo que es bueno mencionar el cactus, es bueno explicarlo porque la gente antigua sembraban cactus. Recuerde que el cactus es una planta no solamente para sacar, ahora lo sacan alcohol, obviamente, ¿no? Antiguamente tenía un hilo.
hilos, se puede sacar hilos, se le conoce como cáñamo, el famoso cáñamo. Se sacan de las pencas de algún cactus o también de alguna planta que crece en los desiertos, ¿no? En las zonas desérticas, que es importante mencionar también, ¿no? Y hay cactus que dan frutos, como es el caso, por ejemplo, de la tuna, ¿sí? El caso de la tuna es un vestigio importantísimo que hay que mencionar. Tiene una planta cactácea, pero también sale un fruto que se llama la tuna. Además, que ahí también hay otro producto importante, que son las cochinillas, que muchos de ustedes deben saber para qué sirven las cochinillas, ¿no? Pues esas cochinillas sirvieron para hacer pintura indeleble o tinta indeleble para pintar los textiles que se produjeron antiguamente, ¿no es cierto? O para pintar los mates burilados, digo yo, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se han pintado los mates, los ceramios, los cántaros? Se han pintado con eso, porque es indeleble, eso no se borra. Imagínense que estos productos que le estoy mencionando, ya sea artesanía o ya sea textilería, la pintura todavía se mantiene hasta ahora. Ahí tenemos guardadito en el Museo de la Nación textiles que tienen una pintura indeleble que no se borra a través de los siglos. No se borra. ¿Ya? Les había hecho mención de que acá compramos hoy en día una camisa, al día siguiente lo lavamos y está más desteñido, ¿no es cierto? Más desteñido que otra cosa, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a pasar a otro punto. Ahí está la tecnología hidráulica. Comienzan a hacer, pues, las famosas, canales, la canalización a través de la construcción con piedras, ¿no? Para hacerlo más, su textura más fuerte de este tipo de canales para que puedan llegar hasta zonas en el cual puedan recuperar o ganar más territorio para la siembra o para la agricultura. Ahí está. Y eso lo convirtió en intensiva. ¿Ah? Teniendo el agua, se convierte en intensiva. No teniendo agua, se convierte en extensiva. Es decir, sin poco criterio productivo. ¿Obligó el desarrollo tecnológico? Sí, claro, era una necesidad buscar alternativas, soluciones para que pueda haber más producción y haya un excedente productivo para que la gente pueda obtener esos bienes, ¿no es cierto? Y poder vivir o sobrevivir, ¿sí? Y por eso van a diseñar pues un tipo de infraestructura hidroeléctrica, hidráulica, como les estoy diciendo, ¿no? A base de piedras, o mejor dicho, no de piedras exactamente, sino de chungas, que es muy diferente a piedra. Y la chunga siempre está mojada por los ríos o el agua, ¿no? Y la piedra, no, la piedra se puede encontrar de una manera tosca y rudimentaria, en cambio las chungas, no, ya pasaron por un proceso en el cual el agua los ha ido moldeando, ¿no? Las chungas, que son bastante, en su estructura, no bien pulidas, pero lo ha pulido la naturaleza. Entonces, estas chungas representan la base para la infraestructura hidráulica, porque así, con estas piedritas, lo ponían así como lo ponen en un piso, y luego el agüita pues pasaba sin que sea succionada por el suelo, porque estamos hablando de la costa que es médano o desierto, ¿no? Que son, consumen bastante agua, filtran bastante agua. Entonces, con estas piedras ya no filtraba tanta agua, ¿no? Recorría más rápido para el lugar en donde ibas a sembrar. Esa es la real importancia que se le daba a esta actividad hidráulica, a esta tecnología hidráulica. ¿Eh? También se han hecho acueductos.
subterráneos. Profesor, ver, mencióneme un acueducto o qué es un acueducto. Acue significa agua, ducto significa un hueco, ¿no? Un orificio ahí en la tierra en el cual se depositan ciertas materias, ciertas sustancias. Podría ser que, claro, que ya lo dice, aqua, eso significa agua, lleno de agua, ductos, lleno de agua, ductos, ¿no es cierto? Depósitos subterráneos naturales llenos de agua. Por eso, hemos tenido también, antes que los nazcas comenzaran a construir las tecnologías hidráulicas, acá teníamos en la zona costera, internamente, subterráneamente, mucha agua, mucha agua. Claro, no lo conocían, no los antiguos nazcas. Nunca llegaron a conocer un lugar lleno de agua. Simplemente dijeron, este pozo está con agua. Muy bien, pero ¿de dónde viene el agua? No, no, no lo sabían. No, ¿de dónde viene el agua? No lo sabían. Pues hoy ya sabemos de dónde viene el agua en la zona costera, ¿no? De dónde viene dónde está depositado esas aguas subterráneas, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Correcto? Pero antes no se podía saber, porque estaba internamente, ¿no? Pero eso trajo también un despiste, ¿no? Del conocimiento, en el sentido que los nazca dijeron, pero ¿cómo hay un río? Viene agua, y hay un río por abajo de la tierra. ¿Quién puede, pues, explicar si hay un río debajo de la tierra? ¿No? Pues sí, había un río, hay río debajo de la tierra que son las aguas subterráneas, ¿correcto? Sí, pero ellos no lo sabían. Así que entonces vamos a hacer los acueductos subterráneos arriba, encima, en la superficie, que son sistemas de suministro de agua. O sea, se suministraban el agua a través de esos canales subterráneos, perdón, hidráulicos. También se depositaban, ¿no? Había depósitos naturales. Estos depósitos lo hacían también con piedras, con chungas especialmente, ¿no? Lo ponían bien bonito, bien constituido como un rompecabezas y depositaban el agua. Ah, ¿era un trabajo? Sí, era un trabajo. Estaban acostumbrados los nazcas y como todos los hombres de la cultura andina, ¿al trabajo? Sí, al trabajo. No, profesor, es que yo agarro, ¿para qué voy a hacer tanto trabajo? Llevo el agua, lo meto en un pozo, se seca pues, porque la tierra lo succiona. Es un filtro, ¿no? Lo que ellos querían, los nazcas, era conservar el agua. Y para eso tenían que ponerle una base de algo resistente. No había cemento. Entonces, ¿qué hay que ponerle? Las chungas. Y así mantenían, lo conservaban grandes cantidades de litros de agua. ¿Para qué? Para el regadío, para que no se mueran las plantitas y para que también la gente tomase, ¿no? Para que tome, obviamente. Bueno, también para que se bañe, ¿no? Pues ahí está el mar, me voy a bañar al mar, ¿no es cierto? O al río. Bueno, pues, en fin, todo el agua era para que tomen o para la siembra, especialmente para el sembrado. Bueno, si hubiera una pregunta hasta ahí, ¿ah? No, Si hubiera una pregunta, si no para pasar, fíjense ustedes, vamos a hablar de la línea de Nazca, ¿ah? De la famosa línea de Nazca, pues. ¿Quién ha ido a la línea de Nazca? ¿Ah? yo creo que en 2022. Fuiste. Profe, pero el día de Recorriste no, los, que él lo vendió a la recorriste presidenta los ahí mismo en 40 Inter. kilómetros. Perdón, ¿recorriste los 800, 400 kilómetros? No, es difícil. Son 400 kilómetros O cuadrados, ¿ah? sea, ¿eran las líneas de Nazca o era otra cosa? Que me acuerdo que era un viaje así con... eran, habían... No eran las líneas de Nazca, me acuerdo, eran Tú fuiste, pintu... tú fuiste a la línea de Nazca solamente por curiosear, ¿sí o no? Porque en una No, o sea, época fue en la en un... cual era curioso. No, fue, me refiero a que fui en un, ¿cómo se dice?
de viaje así, pero así. O sea, no fue a la línea de Nazca, como ahora que recuerdo, no fue a las líneas de Nazca, fue a otro, Porque otro con, cuando uno con va símbolos, pues. a conocer algo porque te dijeron, Al carro. claro, entonces dice, yo también quiero ir a ver si mi amigo me ¿Anda habla por maravillas volei? de la línea de Nazca, yo también voy, pues no, a Son curiosear, buenas, pero son no. monedas. La línea de Nazca están en 400, ¿ah? E incluso tienen 800 kilómetros cuadrados, Buenos días, comadre. para que ustedes puedan ver. Mi chiquita, mi chiquita, mi chiquita. Por favor, respeten. Está hablando el profesor. Apaga A su ver, ahorita vi micrófono. por ahí, se saludan las comadres, las comadritas. Primo, tuya del primo. A ver, vamos, vamos a Por seguir favor, entonces que con la pague línea su de micro, Nazca. profesor. Ya, vamos a ver, ¿qué preguntas o seguimos? Preguntitas, a ver. Sigue, Ya, profesor, nos quedó claro sobre la ingeniería listo, muy bien, hidráulica. está claro. La línea de Nazca se construyeron, se hicieron, lo hicieron, mejor dicho, los nazcas, los que tuvieron conocimiento, los que tuvieron conocimiento pictórico, ¿ah? Los que sabían dibujar, lo hicieron ¿para qué? Para representar. Principalmente, la época nos dice que ahí en esa época se tenía que elegir, se tenía que seleccionar animales y plantas. Es la época del neolítico. ¿Ah? Entonces, para que ustedes más o menos tengan conocimiento que las líneas de Nazca están representadas por animales que están en la Amazonía, en la selva, como el mono, ¿eh? Están representados las tres regiones naturales del Perú. Están representados las tres regiones naturales del Perú en todo su aspecto animalesco. Porque ahí, en esa línea de Nazca están representadas las tres regiones naturales. ¿Ah? Una, la del mar, ¿ya? Todos los animales marinos o los más representativos marinos están representados en la costa y también de la sierra. Como ustedes pueden ver, hay animales de la sierra y hay animales de la Amazonía. Entonces, hay que afirmar, Profe, y el astronauta que aparece, ¿la qué? el astronauta, hay un astronauta también. Yo no he visto ningún astronauta. Yo tengo acá, ahorita le voy a poner todas las figuras que están ahí. Profe, que apague su No me acuerdo micrófono. del nombre. Un astronauta Giovanni, debe quiero ser, escuchar. ¿ah? Que Que apague su apague su micrófono, micrófono. Giovanni. Un No astronauta deje debe ser escuchar. ahí. Se ha colado ese astronauta. Para mí que se ha colado por ahí. Para que salga en la foto. No, es el dibujo de un hombre levantando la mano, creo. Ya. Apaga su micrófono, Apaga por su favor. micrófono, A Giovanni. ver, vamos a apagar el micrófono si no lo apaga. Le apagamos de acá el micrófono si no lo apaga. Es ese El de compañero de Bali. usted. Compañero o Vale. compañera que está abierto el micrófono y está hablando no del tema. No está en clase, sino Giovanni, está en otro profe. lado. Giovanni está que está activado su micrófono, no lo apaga. Ya, No lo deja vamos a escuchar. apagar. A ver, acá tengo yo. Si no lo apaga, lo apagamos. ¿Ya? Le vamos a dar una oportunidad de estar en la clase o si no, de seguir conversando con su familia en otro lado, ¿no? Estamos en hora de clase y hay que respetar la hora de clase, porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con el estudio. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos entonces, miren, y fíjense bien que la línea de Nazca están, las regiones están representadas en la línea de Nazca. Eso significa, dentro de lo que significa un curso que nosotros llamamos geografía, significa mucho, importantísimo. ¿Por qué? Para evitar que muchas personas le cambien
la visión de ser, ¿no? Natural por una visión totalmente religiosa. Porque muchas personas dicen, no, la línea de Nazca es un centro ceremonial religioso. ¿Y qué han ido a hacer ahí? ¿A rezar? No creo. No creo que han ido a rezar ahí a las Pampas de Nazca. Yo no creo. Entonces, para evitar que esa confusión, ¿no? En esta historia, vamos a señalar que nos dice la geografía que es una coordenada geográfica. ¿Sí? Profesor, ¿y qué cosa es una coordenada geográfica? Una coordenada geográfica es una línea, una distancia, ¿correcto? Que se puede representar por animales, por cosas o por plantas. ¿Ya? Eso es una coordenada geográfica. Además, tiene sus propias normas y sus propias reglas. Por ejemplo, se puede desarrollar a través de el planeta, a través de la superficie, a través del tiempo y Disculpa a que le través interrumpa, del profe, grado. pero que apague su micrófono, yo, vale. A ver, se le pide a Giovanni apagar su micrófono, por favor, para poder Profesor, hacer disculpe, la usted mismo no clase, lo puede apagar el micrófono de para la que los señorita. alumnos puedan entender la clase. Ya, si no, no vamos a entender la clase. Se le pide a Giovanni, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dijo Giovanni, ¿no? Le digo, Yo, Giovanni, apaga por Yovali, favor su teléfono, perdón, su micrófono. la señorita Yovali Ávila Urrutia. Giovanni Ávila Orrutia, por favor, se le pide, de parte de todos los alumnos, de la mayoría pide que apague su micrófono para Es que, escuchar la es clase, que, por es que favor. es que ni siquiera está Que en ni clases, siquiera abre está el prestando celular ahí. atención porque ni siquiera sabe que le están llamando para que pueda apagar el micrófono porque Ya, no a está prestando ver, atención en la clase. a ver, a ver, a ver. Miriam quiere participar, creo. A ver, pues tiene la palabra. Muy bien. Chicos, vamos entonces a continuar. Entonces, esta famosa línea de Nazca, que en el mundo, la gente en el mundo, a la gente de Europa, la gente de Estados Unidos, que cuando lo ve en vivo y en directo, queda con la boca abierta. Queda con la boca abierta. Y dicen, Moderador, el moderador la filtró, puede ah, sacarlo, retirarlo. a ver, vamos a ver, vamos a ver acá. A La ver, moderación puede retirarlo de sí, clases. sí, a ver, vamos a ver por acá, debe estar, aquí está el control vamos a ver, por acá está el control. Me voy a tener que demorar, pero voy, un minutito, pero voy a... Ya lo retiraron, profesor. Ya lo retiraron. Ah, ya está retirado, ya lo iba a retirar ya. Le di bueno, pues siempre hay que ser hay que darle la oportunidad, ¿no? No, no tampoco hay que ser así, como se puede decir, intransigente, ¿no? Hay que darle la oportunidad, decirle, mire, pague su teléfono, no hace caso, la segunda, ya, pues a la tercera está pagado, ¿no? Si no la paga. Muy bien, vamos a continuar entonces con la línea de Nazca. Fíjense ustedes, estamos analizando por qué estas líneas de Nazca fueron construidas. Yo digo, pero ¿para qué fueron construidas? ¿Creen que los nazqueños van a usar tanta fuerza, tanto esfuerzo, simplemente porque querían ponerlo ahí la figura, y quisieron la figura, o para que en el futuro, pues, la fotografía le digan, mira, qué bonito está la línea de Nazca, ¿no? No, yo creo que hay algo más por el cual hicieron las líneas de Nazca. Tiene un sentido la línea de Nazca, como lo tiene también el reloj solar que está ubicado en el Cusco. Tiene un sentido, porque si no lo tuviera, no lo hubieran construido. Es como si hoy en día tú quieres hacer algo, dices, bueno, quiero terminar de estudiar. Ya, eso es un proyecto, es algo que tú quieres hacer, pero no se hace porque quiero hacerlo y ya.
No, y no tiene una utilidad. No, tiene una utilidad. Algo trataron de demostrar los hombres de Nazca. ¿Y saben lo que trataron de demostrar? Y que ellos conocían las tres regiones naturales: la selva, la sierra y la costa. Y lo han representado con las figuras de animales de esa región, cada uno de ellos. Ahí está, clarísimo. ¿Qué nos dice la geografía? Que eso se llaman coordenadas geográficas. Profesor, ¿pero qué es la coordenada geográfica? Es una línea, ¿ya? Es una distancia. La coordenada es una distancia. Profesor, entonces quiere decir que los Nazca querían saber o medir la distancia. Por supuesto, porque ellos comercializaron con los pueblos de la sierra y también con los pueblos de la selva. Recuérdense que tenemos un suyo que se llama antisuyo y que ese antisuyo eran pueblos desarrollados de la selva que comercializaron con los incas después. Entonces, no lo han hecho por purito gusto. Ahí, ahí los nazcas fueron grandes comerciantes, comercializaron con los huarpas de Ayacucho. ¿Ya? Los huarpas fue una cultura, un pueblo, comercializaron con los huarpas y comercializaron con los pueblos de la región amazónica, porque se han encontrado algunos importantes vestigios que nos indican que sí, los nazcas tuvieron, ¿no?, una participación comercial con los pueblos, no solamente de la sierra, sino también de la Amazonía. De ahí su interés por hacer este dibujo, este magnánimo dibujos que tenemos en la línea de Nazca para representar a esa región amazónica, a esa región andina y a esa región suya, que era la costa. Bueno, pues, para que puedan mirar, ahí está, fíjense, ahí está el cóndor de la sierra, ahí está el el mono de la selva, y ahí está el pez de la costa, ¿no? Los peces de la costa. Entonces, vamos a pensar que no igual que muchos historiadores, ¿no? Muchos arqueólogos también, porque en San Marcos hay bastante, ¿no? Amigos que tengo en San Marcos siempre están con la idea de que la línea de Nazca son centros ceremoniales, es decir, que van a rezar ahí. ¿Y quién va a rezar ahí? Yo no veo a nadie que rece, ¿no? No es religioso. Bueno, esos son las líneas de Nazca y estaban ubicados en el centro del sur del Perú, ¿no? En Ica. Nazca y Palpa, Ica, departamento de Ica. Y están considerados los más grandes geolíficos del mundo. Por supuesto que sí. Son 400 a 800 kilómetros cuadrados. ¿En qué cultura existe dibujos? Ninguna. Salvo la de, salvo la de Japón, que tiene menos metros, ¿no? La de Japón tiene menos metros, pero no se compara nada con el tamaño de la cultura nazca. Ahorita voy a terminar ya. Están un poco chicos, ah, yo estoy, pero ya, sí, sí. Ahorita ah, se muere. ¿Lo vas a votar? Sí, lo voto. Ya te digo, pero si se todo fuera ahí, dos por eso llevan visto. Si yo necesitaba tres personas. Tres. Tres. La familia estaba en el
Profesor, no se escucha nada. Creo que el Profe, no se profesor, escucha. creo que el profesor también está No se escucha, conversando. profe. Creo que está conversando con otra persona el profesor. Bueno, igual vamos, creo que ya a receso. 8:20.